una niña de 10 años que era atrapada en un enorme incendio forestal, pero de repente un caballo negro calopó y es algo que conmovió a todos a las lágrimas. California ardía de nuevo, las noticias lavaban semanas advirtiéndolo, vientos cálidos, árboles secos, humedad. La temena de incendios había empezado antes de lo habitual y la gente estaba nerviosa. En las colinas a las afueras de un pequeño pueblo del condado de Sonoma, una mujer y su hija estaban mamena, la cabeza baja. La niña se llamaba Ruby, tenía 10 años, era tranquila. Ilcada y nunca causaba problemas, vivía con su madre en una modesta casa de campo, en un pedazo de tiernas cabras galinas. Su padre había muerto el año anterior. Había sido bombero, uno de los primeros en responder a un incendio forestal que se quedó de control. No regreso desde antes Rubia había comballado. Seguía haciendo sus tareas escolares, seguía ayudando con las labores, pero la luz detrás de sus ojos se había atenuado. Ya no hablaba mucho ni con sus profesores, ni con los vecinos, ni siquiera con su madre. Entonces, un día recibieron una llamada folífico de una organización de rescate de animales. Estaban intentando cavar un hogar temporal para ver los caballos rescatados de un campamento de equitación ilegal. Muchos estaban enfermos, desnutridos o heridos. Necesitaban hogares temporales, un lugar tranquilo y seguro. La madre de Ruby se había criado con caballos y conservaba el caballo arregó 2 días después en un remolque, con el pelaje cubierto de polvo y vendajes alrededor de la pata trasera. Era todo y parecía fuerte, pero estaba claro que algo en su interior se había apagado. No relinchaba, no luchaba, no miraba a nadie. Sus ojos estaban apagados, su respiración lenta, se llamaba pasenesas. Un veterinario lo acompañó. Le hizo un examen rápido y inició instrucciones. La herida en la pata trasera se estaba curando, pero aún era frágil. Nada de montar, nada de movimientos bruscos, nada de la mación sin tiempo. Ruby observó de ser porque cuando lo llevaban hasta lo. No dijo nada, pero más tarde esa noche, cuando su madre entró para parar la cena, Ruby salió sola a establo. No intentó acarrechearlo, ni siquiera entró en establo, se limitó a sentarse en un cubo de madera frente a la puerta y lo miró. Él le volvió la mirada durante quizás medio segundo y luego se dio la vuelta. Ese se convirtió en su rutina. Todos los días después del desayuno, Ruby salía al establo y se sentaba en el mismo mayo. Nazoliati la dejaba justo afuera de la puerta. La mayoría de las veces, simplemente hablaba del calor, de cómo las gallinas no paraban de entrar de cómo ya echaba menos a Cat Padre. No esperaba que cenizas la ontondiera. No estaba intentando entrenarlo o enseñarle trucos. Solo necesitaba a alguien que no la interrumpiera. Cenizas no se movía mucho. Se cuadaba en el rincón más alejado del establo. A veces dormitaba, a veces comía, pero nunca dejaba la comida que le traía sin tocar. Al quinto día se sentó más tiempo de lo habitual. Le estaba entumeciendo las piernas, el sol se había puesto tras las colinas, justo cuando empezaba a levantarse algo cambio, Cenizas dio un paso hacia la puerta. Era pequeño, apenas 2 zancadas, pero nunca antes se había acercado para Alisa, sin querer asustarlo. Cenizas se detuvo, la miró feamente durante un segundo y luego bajó la cabeza. Sus orejas estaban allá adelante. Curioso, no que entoñemente no dije constantemente. No dijo nada. Solo estendió la mano. Con eso era suficiente. En la mañana siguiente, Ruby no se dio consigo el cepillo hasta que Cenizas se acercó de nuevo a la puerta igual que antes. No se estiró para tocarlo. Dejó que oliera el cepillo, que se tomara su tiempo. Cuando no se inmutó, lo pasó suavemente por el layo de su cuello. Se queda quieto. Esa fue la primera vez que lo tocó. Después de primera, Ruby regresó al establo con el cepillo todas las mañanas. No apresuró las cosas. Algunos días se cava rápidamente, de las trajo cava rápidamente. Cuando se acercaba al árbol como si la estuviera. Pero poco a poco sus hábitos cambiaron. Empezó a comer cuanto llegaba sin esperar que se fuera. Dejó de sobresaltarse con los hombrones repentinos, la cremara de su mochila del golpe del cubo de guanga.
Su privación ante superficial y rígida se hizo más constante. Ruby se dio cuenta de todo, pero no dijo nada en voz alta. Con atastea eruscosísente con vero la llenada, en voz alta de la ventana, la cocina. Tampoco decía mucho, simplemente driodianaba al comedero y revisaba los vendalles de la pater de cenizas que a todos días. Era colladosa, siempre tranquila. Sabía lo suficiente sobre caballos para leer su lengua y o corporal. Este había pasado por algo duro. No sabían toda la historia de lo que había sucedido en el campamento ilegal. Solo que Canizas probablemente había sido sobreexplotado, probablemente golpeado y abandonó con lesiones sin tratar. Las cicatrices en sus patas traseras y las pequeñas muescas en sus horas pantaba de ella. La niña Su y ya parecía estar recuperando con él. A finales de la segunda semana, Rubia había empezado a pasear a cenizas con una corda de ya. El veterinario había autorecido paseos cortos en terreno llano para reconstruir la fuerza en la pata lesionada. Esi que Ruby lo leaba la alrededor del patio en lentos círculos. Siempre mantenía la corda, caquiolos y sin. Si él se detenía, ella se detenía. Si él duaba, le esperaba. Cañizas lasquilla, su collerasquilla ágil pero aguaresmeño pronunciada. Caminaba con la cabeza baja, las orejas moviendo sajas tres de adelante. Ya no estaba alerta como un animón salva, decía delante, de como sencilla al sentarse. En la mesa de la cocina egresosía y ver su silla vacía todas las noches. Canezas nunca saludó, pero no se hallaba. Una tarde, después de un paseo más largo de lo habitual, volvieron al establo. Ruby se quitó la cordeguía seguido para irse, pero Centa se detuvo. Genesa se había acercado más por detrás, casi nariz con hombro. Se quedó quieta, sin saber qué hacer. Él la empujó como si estuviera haciendo algo. Ruby levantó la mano y la apoyó contra su cuello. Se quedaron así durante un minuto entero. Ninguna de los dos se movió. Ruby nunca llamó a Ceniza su mascota, no lo dibujaba ni escribía poemas sobre la escuela. No intentaba montarlo. Lo que tenían no iba de eso, no era dramático ni mágico. Era lento, silencioso, se basaba en la presencia. Asinezas aparecía, Ruby aparecía. Eso era suficiencia. Mediados de julio su rutina se había vuelto constante. Todas las mañanas Ruby alimentaba a Pasician. Ruby al araúe de luego lo cepilla o al establo pasadole. El camino era siempre sí mismo, alrededor de luego lo cepillaba, pasando. Por el viejo el plan pasear no estaba lejos, quizás 10 minutos en son cada sentido, pero suficiente para que Isenesa moviera. Su collera seguía ágil, pero ya no parecía dolorosa, solo una característica de cómo se movía ahora. Lo mantenían lento, nada de giro bruscos. Aún decía cosas de vez en cuando, con olvinos cortos, observaciones, pero ya no necesitaba llenar el silencio. Era suficiente con caminar lado a lado. Cenesas también había cambiado. Empezó a esqueprar en la puerta del establo antes de que Ruby huera, y veces golpeando truejo el suelo con la pata cuando le se retrasaba. La dejaba tocó su cabeza, sus orejas y sus costados. Una vez cuando un pajarro voló demasiado cerquielo asustosejo a ella, si sus costados, una vez cuando un pájaro voló demasiado cercostericícula y confiaba en ella Wars. Una garde se acercó una tormenta. Algo raro en California en verano. El cielo se puso gris y pesado y el aire se sentía eléctrico. Ceneza se puso inquieto en el establo. Caminaba de un cal a otro, resoplaba, movía la cola constantemente. Ruby entró, no intentó calmarlo con voces suaves ni promesas. Simplemente abrió el establo, entró y sequillo de pie a su lado, lo tocó. Al principio, solo sequillo, al cenizas redujo el ritmo de su paso. Cuando finalmente dejó de moverse, ella colocó su mano en su costado. Se quedaron así, un dente de livialo golpeando el tejoro. Gortilanda. Ruby no dejó una palabra. El goen silencio entre ellos se había convertido en una especie de lenguaje. Su madre también lo notó, no mucho, pero empezó a incluir a Ruby en más tareas, pidiéndole ayuda en la prosiño. Incluso se ofreció a dejar que Ruby agarre al veterinero la
En la cena, Ruby comía más, no hablaba mucho, pero sus ojos llegó en las conversaciones a horas, no se inmutaba cuando la mencionaba a su padre, que Neza se había convertido en parte de sus recuberas. ¿Ya? Y quizás, en cierto modo, ella era parte de la suya. Hacia a finales de julio, el área empezó a sentirse diferente. El calor apretaba más, el viento arrastraba asmiendo sus antieres hasta los huesos, las advertencias sobre incendios forestales volvieron a sonar en la radio. Los voluntarios locales recorriendo los barrios repartiendo folletos con rutas de evacuación. Una mañana, Ruby y Chanisas dieron su paseo un poco antes de los hábitos. Ya hacía calor a las 6 de la mañana. El suelo crujía bajo sus pasos. Ruby tenía que rellenar el abrevadero de cenizas 2 veces al día. Cuando doblaba en el borde del campo, Ruby se detuvo y miró hacia las colinas. Humo no cerca pero visible se elevaba en lo lejos, fino y blanco, flotando contra el cielo azul. No dijo nada. Ceniza se detuvo a su lado y siguió su mirada. Entonces, después de un lego su mirada, Geya y se volvió hacia el establo, que Nezas la siguió sin durarlo. El fuego llegó más rápido de lo que nadie esperaba. El primer lunes de agosto, el viento cambió bruscamente desde el oeste. Media mañana, un nuevo incendio que se había declarado durante la noche saltó un cortafuegos y se dirigió directamente hacia su lado del valle. No hubo de primo para planificar. La brillón de evacuación llegó y atrás de la radio localustión entes del mediodía. Y Buddy estaba oliendo a su madre a regar el césped soño de mediodía. Ruby, eso es todo, dijo su madre rápidamente. Nos vamos ahora. Quitó la manguera, corrió al porquiempo a meter sus mochilas de emergencia en la camioneta. Ruby soltó los guantes que llevaba Petersuco percodrío de Engdorco para correr su mochilla y él llenó con su cuaderno de dibujo, bocadillos y la foto de su padre que guardaba en su cajón de arriba. El humo empezaba a extenderse por el cielo cuando la cierno conmullo las puertas de la camioneta. Ruby miró hacia el establo y cenezas su madrino con la cabeza, li estango inoglaver conmullo las puertas, li cenezas brumadrino con la cabeza. Faso piso al establo de Peoproticotto, pero Rubí no se movió. Agarró el asa de la puerta y miró el tejado rojo del establo, apenas visible a través de la bruma. No puedo dejarlo antes de que su madre pudiera responder. Un sonido repentino de crujido resonó en la carretera frente a su camioneta pasa plodavieta al instante, con llamas lamiendo la hierba seca a su alrededor. El pánico golpeó, su madre saltó y gritó: «Elmos por el campo, ayerremos por el campo. ¿Vamos?» ¿Corrieron o no? Ruby siguió a su madre a través de la puerta trasera y hacia el campo abierto. El viento aulaba ceniza la vía del chero. El humo se estaba volviendo más denso por segundos. Entonces, a mitad de camino a través del campo, un segundo árbol cayó, justo entre ellas. Ramas ardiendo explotaron sobre la hierba seca. Ruby retrocedió, tosiendo y a su madre gritar su nombre desde el otro lado, pero el humo era demasiado denso. Ya no podía verla. Mamá, sin reposo, solo fuego, viento y humo. Ruby tropezó hacia atrás, incapaz de respirar. Conectásele el recorrectable. La temblaban las manos. El aire estaba demasiado caliente. Fuentes brillantes del humo gris, canidas cargo traí de la línea suego, con el pecho bajo, las orejas pegadas, los ojos fijos al frente. Situado a pocos metros de Ruby, seguido del ayo bajo su cuerpo, golpeando el suelo. Ruby se quedó paralizar, confundida. Luego giró la cabeza hacia el solto, un resopledo agudo, y bajó no domío, sino de urgencia, tosiendo con fuerza. Mi suba. Con sedenzas golpeó de nuevo. Ya no era una pregunta. Ruby se abalanceó, abierto una mano y colocando la otra en su hombro. No era una jinete. Su padre había prometido encenarla un día, pero no había sucedido. No sabía lo que estaba haciendo, pero sus piernas encontraron sus costados y se aferró con fuerza. Cenizas salió disparado hacia adelante. No corrió a sigas, se alió de los árboles en llamas, se dirigió hacia el lado bajo del campo donde la hierba era más corta. El viento ayudó
iban contra él, hallándose las llamas que avandaban. Rubí enteró su cara en su cuello. Su pelaje estaba caliente, incluso a través de sudor, si el jolín le dolían los brazos del tanto sujetarse, pero no lo soltó. Cruzaron el extremo más hallado de la prohibiencia, que Ernesa lo yo como si supiera a dónde iba. Rubí se arregó a mirar atrás. El tejado del establo había desaparecido. Los árboles seguían ardiendo, pero estaban a salvo. Kenizano redujo la velocidad hasta que llegó a la boca de una zanja rocosa que concultucia hacia la carretera. Solo en Cense se detuvo jadeando. Con el cuerpo cubierto y sudó, Rubí se deslió con los brazos y temblorosamente, con las piernas entumecidas los brazos, lo pierde la nada, para cuanto el cuerpo de rescate llegó al lecho del arroyo. Lo peor, 10 liomas ya haya pasado. El campo estaba cremuscado y humeante, pero el juego se había movido. En medio de la extensión enegrecida de tierra, encontraron a una niña descalza, cubierta de ceniza, sentada junto al lualo. Rubén no la raba. Levantó la vista cuando se acercaron, parpadeando atrás de las pestañas cubiertas de jolenia. Tenía los brazos rodeando el cuello de cenizas. Él estaba quieto, con los ojos emiserados, los costados subiendo y bajando con respiraciones pesadas. El humo había oscurecido su pelaje. Su melena estaba rillita por el color y la suciedad. Pero no la había abandonado. Mi trajo allí susurro Rubí, no ju. Los bomberos se arrodilló a su lajo. Opreció obvio, cambia con la cabeza y se giró primero ya sea cenizas. Sosteniendo la botella con ambas manos, la levantó lentamente. Lehuichanto le beber primero, solo en tancha tomóle un sorbo. Su madre llegó no mucho después, conducida por una Yunis separada que la haya taulado la proemia. Cuando vio a Rubí, cayó de rodillas y arrasó allí. Rubí no se resistió, pero sus ojos permanecieron fijos en Kenesas. Volvió por mí, dijo de nuevo, con la voz apenas audible. Reconóyote mea allí, dijo de nuevo con la voz apenas audible. Los anotos se susurró su madre con rodico caleado, con la voz equiseciosa su. Esa noche, Rubí se quedó en el hospital por inhalación de humo. Sus pulmones estaban inflamados pero no dañados. La enfermera le preguntó si quería algo, subo galetas, televisión, pero era solo una pregunta. ¿Dónde estás, cenizas? A la mañana, seguentía, el veterinario llamó con noticias. Kenisa estaba vivo, estable. Algunas quemaduras en sus patas, algo de pelo chamusaco, pero sin lesiones profundas. Había sido autorizado a quedarse en un rancho de recuperación durante unas semanas. Rubia no pidió visitarlo, simplemente esperé. En casa, la casolía es ceniza y húmeda y vinagre. La mitad seguía en pie. El establo había desaparecido. El gallinero era una pila de alambre retorcido. Los postes de la valla estaban engrecidos hasta el suelo, pero Rubí no se quejó. Ha ido a su madre a limpiar, perer, cabra, remondar. Su ropa siempre estaba manchada. Sus manos estaban en carne viva por las astillas. Apenas habla hasta el día en que Canisas regresó. El remolque llegó silenciosamente una mañana. Rubí no corrió por saludarlo. Se quedó pie en el porche con los brazos curavados, los ojos fijos en la figura que vallaba por la rampa. Como si una coja, las quemaduras en sus patas aún estaban curándose, perrecuando la cabeza, sin palabras, levantó una mano y tocó el ayo de su caras. Nadie dijo nada, el lear estaba en calma. No te menos establo, dijo Rubí después de un rato, con la voz baja, pero encontrabarás algo, y lo hijeron, despacharon parte del cobertizo trasero, colocaron una lona para dar sombra, usaron cubos para la comida y el agua. No era perfecto, pero a cenizas no pareció importar. Todas las mañanas Rubí lo cepillaba, todas las tardes se colaba de pie junto a el menjeranje, clas las colinas. Algunas noches se sentaba fuera mucho después de que su madre hubiera entrado con la espalda apoya contra el establo, su maño descansando contra la paza de cenizas. No necesitaban hablar. Había dejado de intentar explicar el incendio a nadie. Los vecinos preguntaban, su profesor enviaba correos electrónicos, el periódico local publicó un breve artículo. El escapa de incendio Forest del Paula rescatado.
Pero Rubén no les contó lo que realmente importaba, no que Ceniza la encontrara en el humo, no que se arrodillara para que pudiera subir, no que la levara como si supiera dónde estaba la ceguera. No lo dio y no tenía que hacerlo. Una tarde cenamos después. Su madre la encontró afuera, de pie junto a Cenizas, ambos observando cómo se levantaba la estructura reconstruida del establo. ¿Estás pensando en volver a montar? Preguntó su madre suavemente, surañido con la cabeza. Rubí asintió. Luego levantó la vista a Cenizas y Dios, lo suficientemente alto para que ambos oyeran, nos salvamos mutuamente.